Muy buenas, estamos aquí en otro podcast, hoy con Javier Butragueño. Y nada, preséntate un poquito, preséntanos esa obra de arte que me has puesto aquí y que has elaborado. Y cuéntame un poquito tu trayectoria, quién eres, a qué te dedicas. Vale, pues bueno, primero de todo que muchas gracias por la invitación, que es un placer estar aquí y bueno, pues yo siempre digo que Javier Butragueño pues es una persona que le encanta lo que hace a nivel laboral, ¿vale? Porque muchas veces nos ponemos etiquetas que tampoco me gusta, ¿no? Yo me dedico sobre todo al tema de sobrepeso y obesidad, eso es donde yo hice mi tesis doctoral y a partir de ahí pues me especialicé en entrenamiento en personas que querían bajar de peso, pero que he ido modificando un poco también mi estructura de pensamiento, porque lo que he ido viendo y experimentando es que no solo es importante la bajada de peso, es verdad que hay una parte importante, sino también la parte de funcionalidad, de ser capaces de mejorar tu condición física. Y casi siempre viene detrás pues esa bajada de peso que mucha gente busca. Entonces también creo que es importante cambiar ese concepto, esa es mi misión laboral y luego pues el acompañamiento sobre todo a estas personas para que entiendan que esto no es solo entrenamiento, sino que hay una globalidad, que es una alimentación que tiene que ser consciente, que es una mentalidad que tiene que ser ganadora porque va a haber fracasos a lo largo del proceso y tienen que saber gestionarlos y que luego va a haber factores de influencia que pueden afectar. Entonces tenemos que ser fuertes, tenemos que aprender herramientas y a partir de ahí, pues bueno, toda esa experiencia que yo he tenido con clientes, con formaciones también con profesionales, donde he ido recibiendo también información, he intentado plasmarla pues en un libro donde yo no quería decir lo típico de muévete más y come menos, ¿no? Que al final es una falacia, funciona en cierta parte, pero no encuentra todo el contexto ni tiene en cuenta a la persona, y sí decir, mira, tenemos ciertas cosas que nos da la ciencia, que están muy bien, que se pueden aplicar y que tienes que conocer. Y luego, como persona que quiere mejorar tu vida, pues tienes primero que entrenar, y en el entrenamiento, todos los que nos hemos dedicado al entrenamiento sabemos que el entrenamiento es el sitio donde tienes que fallar, donde tienes que probar, donde tienes que subir intensidades en momentos específicos, y al final pues la vida es lo mismo, ¿no? Entonces entrena para la vida de una manera holística, intentando conocer lo que hay detrás en la ciencia y subiendo un poquito el nivel de educación en salud, porque si no lo da el gobierno, por lo menos que tú seas capaz de recibirlo porque te interesa mejorar tu vida. Entonces ese era un poco el objetivo. Sí, al final me parece súper interesante y ciertos temas que tratas, que ahora lo veremos, como lo de gestionar cuando fracasamos al implementar un hábito, que a mí me parece una locura, o ahora que llegan las navidades, cómo ponernos unos objetivos que sean creíbles, pues luego al final todo el Ya, mundo, el día 1 de enero, ya. dejas de fumar, dejas de beber, comes sano y entrenas y te Ah, dura se 3 días. bloquean. Claro, te dura 3 días porque no es sostenible. Claro, y esa es la palabra, es sostenible. Hay dos palabras, ¿no? Que sea sostenible en el tiempo. El tiempo es fundamental en la salud y en la enfermedad. Sí, Y sostenible, pues es que si no eres capaz de sostener algo, de mantenerlo en el tiempo, pues posiblemente pues vas a volver a tus inicios. O sea, que a lo que conoces, a lo que estás acostumbrado. sí, y ahora yendo un poquito a todo el tema que tú más has tratado de la obesidad, defíneme qué sería para ti obesidad. Pues yo, por ejemplo, tengo aquí a un chico entrenando que pesa 135 kilos, pero claro, en la Wattbike me mueve 1000 y pico vatios, luego me levanta 100 kilos en un peso muerto, funcionalmente está como una maravilla y Claro. no sé si está más sano él que Pepito Pérez, que te Claro. cruzas por la calle, pesa 60 kilos y no es capaz ni de sentarse y levantarse. Claro, o sea, la palabra salud, o sea, sobre todo tiene una muy buena condición física, tiene una buena condición física con un exceso de peso, ¿vale? Posiblemente ese exceso de peso, igual, aquí la palabra tiempo es importante, puede ser que con la edad, cuando vaya pasando la edad, y si va manteniendo un exceso de peso que se cronifica y que además se vuelve disfuncional, es decir, porque tenemos que entender que el tejido adiposo, el problema que tiene es, o sea, no es un problema en sí, si no lo tuviéramos, sí que tendríamos un problema, porque eso lo único que es almacena pues esa energía que estamos introduciendo en los alimentos y luego manda señales, comunica con otros sistemas, ¿no? Con el músculo, con el corazón, con el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Que imagínate que empieza a dañarse, empieza a tener depresión, como si fuera, ¿no? Y entonces empiezan a tener menos vasos sanguíneos, empieza a tener menos vascularización y lo que hace es que tiene menos oxígeno.
esa persona que tiene una buena condición física, independientemente de que a lo mejor tiene un exceso de peso a nivel de tejido adiposo, hay buena oxigenación, hay buena vascularización, tiene buena capacidad muscular y va de alguna manera compensando o protegiendo esa posibilidad de que se pueda enfermar, ¿vale? Por eso también el entrenamiento es fundamental. La obesidad realmente se define como un exceso de tejido adiposo que se produce por introducir más energía en el tema de la alimentación, que te puede llevar a problemas disfuncionales, a temas de movilidad o problemas metabólicos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí solo habla de la expansión del tejido adiposo, es decir, solo se centra en tejido adiposo. Entonces es una definición muy adipocentrista, que no tiene en cuenta otras cosas. Sí, otras variables. Claro, entonces, realmente en la obesidad hay fenotipos, se llaman fenotipos, y los fenotipos son diferentes formas de entender o ver la obesidad. Siempre se ha medido como el índice de masa corporal, ya se sabe que es, pues, para estudios epidemiológicos está muy bien, pero no es lo mismo tener una composición corporal donde el exceso de peso se acumula en la zona del abdomen o en la zona de las caderas, o es muy generalista, o se acumula, por ejemplo, en mujeres todo en la zona de las mamas, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso podría estar afectando a la situación metabólica del tejido adiposo. Ahora, ese tejido adiposo, como se relaciona con otros sistemas, sobre todo con un órgano endocrino que es muy, muy potente, que es el sistema muscular, esa condición física que tú me has dicho es fundamental, pero no se tiene en cuenta la definición, ni se mide normalmente. El médico ya empieza a entender que es fundamental, pero como tienen muy poco tiempo en consulta para poder medirlo, no saben cómo hacerlo y no lo tienen muchas veces en cuenta. Entonces, no es que no quieran, es que el propio sistema no les permite muchas veces poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final solo te miden el porcentaje de grasa o solo te hacen una valoración sencilla y simple y te clasifican. Pero eso es un problema, porque no todas las obesidades son iguales, no todas tienen los mismos problemas, pero sí en el tiempo podrían derivar en una situación de riesgo, y así se ha visto en multitud de estudios. Pero hay que entender bien esa globalidad. Sí, ese contexto es muy interesante lo que tú dices, que se sigue marcando la obesidad con un índice de masa corporal cuando vamos al médico, y muchas veces esto tampoco es tan relevante, por así decirlo. Bueno, al final ¿sabes qué pasa? Que eso estalla por peso, Sí. ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo está distribuida? ¿Es subcutánea, es visceral, está en la zona de las caderas, que por ejemplo en mujeres es mucho más normal, porque la distribución por biología intenta eliminar los riesgos? Entonces el cuerpo sabe perfectamente que hay más riesgos de acumulación en la zona visceral, ¿no? Que está cerca de los órganos vitales. ¿Por qué? Porque si el tejido adiposo se dañase, estaría afectando a esos sistemas fundamentales para vivir. Entonces, pues a lo mejor lo puede distribuir en otras zonas que no tiene tantas complicaciones, como pues en el pecho, en las caderas, en el glúteo. Entonces, ahí lo que pasa es que estéticamente, bueno, pues como vivimos en una sociedad que esa parte es compleja y te están condicionando constantemente, pues aparte de que puede ser en algún momento, se puede derivar en un riesgo, como en mujeres premenopáusicas, cuando pasan a la menopausia, pues la distribución de la composición corporal cambia, porque biológicamente, es una cosa biológica, también hay unos cambios hormonales que hacen que digan, bueno, ya no hay tanto riesgo porque tú ya has pasado tu periodo donde puedes tener un hijo, pues la naturaleza también reconstruye un poco tu composición. Sí. Pero claro, la biología con la sociología, pues no chocan de vez en cuando. De vez en cuando, sí, luego nada es perfecto. Claro. Una de las cosas que yo más veo es que tú comentas muy bien en el libro, es lo que nos están vendiendo. Es decir, dabas una estadística de que hace 2009, si mal no recuerdo, teníamos X estímulos de fotos falsas, de cuerpos falsos, y ahora tenemos por 1000 de muchísimo más. A mí me pasa mucho que aún aquí en el centro, que nos dedicamos pues, a entrenamiento a paciente oncológico, todo el mundo más o menos viene por un tema de salud, de mejorar su salud. Hay gente que dice, sí, yo estoy pasando esto muy bien, pero a mí me importa la estética, a mí me importa estar bien.
¿Qué opinas de esto? ¿Cómo podemos cambiar un poquito el contexto de la sociedad? Es decir, el que no nos fijemos tanto en un objetivo físico, que muchas veces hay veces que es imposible cumplirlo, porque simplemente, incluso a nivel genético, unos tenemos una estructura corporal y otras personas tienen otra. ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Cómo podemos educar a las personas en un enfoque correcto? Yo te soy sincero y creo que es difícil, ¿vale? Es decir, que es complicado porque no es que no es que quiera y entonces se consiga, ¿no? Es que hay un entorno que está educando a la gente a que esté muy obsesionada con el cuerpo. Entonces, esto que tú me decías era en 2014, que salió una psicóloga que hablaba que teníamos unos 3.000 estímulos semanales de imágenes corporales. Pero claro, eso era en 2014. Ahora en 2022, pues tú me dirás que se multiplicó por 100, 200. Entonces, claro, nosotros normalmente siempre estamos viendo imágenes donde nos estamos comparando. Es muy curioso ver que el hombre no te dice que quiere estar delgado, el hombre te dice que quiere estar fuerte. La mujer te dice que quiere estar delgada. Pues son unos patrones que ha visto en televisión, en periódicos, en revistas, en todos los lados, ahora en las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, tú quieres parecerte a eso que te han estado mostrando constantemente. Si tú eso no lo hubieras visto o si se hubiera normalizado otro tipo de cuerpos o la salud para otro tipo de cuerpos que existe, ¿no? Además se llama salud en todas las tallas, pues no tendríamos esos problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego se unen los problemas de autoestima, los problemas de autopercepción. Por eso ahora también, que es un dato curioso, que a mí es una cosa, una especialidad que me gusta mucho, que antes eran de los 13 a los 14 años había problemas de trastorno de la conducta alimentaria que vienen muchas veces derivados por un problema de imagen corporal y ahora han ido disminuyendo hasta los 8 o 10 años. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues una sociedad con mucha más información que es difícilmente gestionable, unas redes sociales, unos patrones de éxito que no tienen por qué ser reales y entonces, claro, la percepción, pues tú buscas eso. Entonces, tú fíjate lo que me has dicho, tío, o sea, eso es espectacular. Es decir, que tú tengas un cáncer y te preocupe tu estética, pues oye, lo entiendo y lo respeto, pero no lo comparto. Eso me parece una falta de educación en salud. Es decir, tú te tienes que cuidar tu enfermedad, que es el cáncer. Independientemente, posiblemente, si tú haces lo que tienes que hacer, si tú te alimentas bien, si gestionas tus niveles de estrés, si duermes bien y entrenas adecuadamente, posiblemente tu estética va a cambiar. Pero tú le has puesto el foco el primero. Entonces, lo que te va a decir, no, es que yo quiero verme bien, yo quiero verme bien, yo quiero verme bien, y tu enfermedad. O no aceptas que estás en esa situación. Entonces, creo que la educación es fundamental. Este tipo de podcast, que llegue a gente y de repente les hagan un clic, que nosotros hagamos más divulgación, es decir, que salgamos de la ciencia pura y dura a divulgar a la gente, que te escuchen, que tengan centros de entrenamiento que sepan y que no busquen eso, sino que entiendan que la gente lo busca, lo respeten, se pueda buscar como un efecto secundario, pero no que sea lo primordial. Lo primordial aquí en vuestro centro y en vuestro trabajo es mejorar el estado metabólico de la persona para que no se muera o para que pueda vivir mucho mejor. Claro. Y ya está, o sea, es decir, y en personas con obesidad es lo mismo. Aquella persona con obesidad que tiene un síndrome metabólico, que tiene un problema, es prevención, es decir, que no llegue a una situación de diabetes, a una situación de riesgo de cáncer, a una situación de riesgo cardiovascular. Ahora, ¿que puede mejorar y va a mejorar? Pues hombre, casi seguro si se hacen las cosas bien. El problema es que la gente, como no ve resultados muy rápidos y le requiere mucho esfuerzo, pues se frustran y a partir de ahí pues abandonos, poca adherencia, una mala gestión de la alimentación que hace que estén peor que antes. Y eso es porque no hay educación en salud, es porque no se educa en salud. Si se educase, estaríamos mucho mejor. Sí, esto es muy interesante y yo sé que tú estás asesorado por muchos psicólogos, por lo que has ido tratando en tu carrera al final. Y una de las cosas que me parece abismal es lo que me decías de, claro, tú pasas una época peor y si estás educado, estás acostumbrado a solventar esa ansiedad con la comida, vas a intentar comer. ¿Qué pasa? Que cuando estamos educados sabemos que eso nos va a llevar a estar mucho peor todavía. Vamos a entrar en un estado, vamos a empeorar la situación, digamos. Pero claro, es muy complicado ver cómo, ¿sabes?, que la educación se genere así a nivel global.
Bueno, por eso tiene que haber una parte, yo siempre digo, mejor de dentro hacia afuera, ¿vale? Que de afuera hacia adentro. Eso se dice mucho, ¿no? No esperes que alguien te lo dé, búscalo tú. Es decir, al final es tu cuerpo, es tu vida, es tu enfermedad o es tu responsabilidad, ¿no? O sea, es decir, al final la parte de prevención cuesta mucho entenderla, pero el único que puede prevenir cosas eres tú. Incluso aunque quieras prevenirlas, a nadie o sea, tú y yo tenemos la posibilidad de tener un cáncer casi seguro, ¿vale? ¿Y por qué? Porque ha aumentado, porque hay otros factores que no se pueden controlar. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles puedo yo controlar? ¿Cuáles puedo hacer por mí para yo estar bien, para yo encontrarme mejor, independientemente de que pueda pasar? Pues eso es, mejorar tu condición física, alimentarte correctamente y tener una mentalidad en la que tú digas, vale, pues como te decía, ¿no? Yo puedo estar ahora mismo en un proceso complicado, psicológicamente, difícil, pero tengo que decir, uno, bueno, puedo pedir ayuda. Dos, tengo que darme tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo te da otra forma de entender las cosas. Sí, otra perspectiva. Tres, tengo que aceptar que voy a tener emociones de tristeza, de pena, y no pasa nada. Es decir, en el exceso de peso también pasa, te sientes culpable, te sientes que has fracasado con otras cosas. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Es decir, acepta y aprende de esas situaciones. ¿Qué es lo que he hecho bien durante esos procesos? ¿Qué es lo que no he hecho bien durante esos procesos? ¿Puedo mejorar eso que no he hecho bien? Entonces son preguntas que te tienes que hacer cuando vuelves otra vez al proceso, porque lo que tienes que tener claro es lo que quieres. ¿Quieres perder peso por estética? Bueno, pues oye, pues es que vas a volver a repetir patrones de comer poco, de entrenar mucho, de obsesionarte, de pesarte. ¿Eso es lo que quieres? Vale, pues oye, pues es tu responsabilidad, no es la mía. La mía es difundir que eso es una equivocación en la salud, no en el fitness estético. En el fitness estético buscas estética, en el fitness es salud, es condición física, es actitud física. Buscas mejorar tu condición física, ya está. Y a partir de ahí vienen otras cosas. Sí, dentro de los factores que has dicho de, aunque tú y yo intentemos hacer todo bien, hay una alta probabilidad de que podamos padecer un cáncer, como toda la población general. Esta sociedad, que esto sí. se malentiende mucho, que a mí me llega gente y dice, es que yo he hecho todo bien en mi vida y de repente me ha parecido. Ya, pero es que... ¿Qué factores que no son? Claro. O sea, es lo que te digo, tú imagínate, como es lo que te digo, yo ahora he tenido una época con mucho estrés. ¿Quién te dice a ti que ese estrés, si se ha mantenido durante mucho tiempo, que esto es lo que hablo también en el libro, ¿no? Esa carga alostática, ese es estrés mantenido en el tiempo que tú eres capaz de soportar? Hay gente que tiene herramientas para soportarlas mejor y otros que las soportan peor. Entonces empiezan las crisis de ansiedad, las depresiones. ¿Cuánto tiempo ha mantenido eso? Porque si tú mantienes ese estrés insostenible, también puede generar daños a tu sistema. Tú a lo mejor no eres consciente. He pasado una época de crisis de 2 años. Pues a lo mejor esos 2 años han hecho que se activen diferentes genes, que se activen diferentes sistemas que con el tiempo te pueden estar dañando o aparecer alguna enfermedad. Yo lo sé, lo acepto. Y sé que por eso hay que intentar ver las cosas desde otro punto, estar más sereno, independientemente de que luego cueste. Porque cuesta, y más en esta sociedad, económico, los hijos, la familia, Claro. el tiempo. Ya si eres autónomo te vuelves loco, claro, pues... Claro, entonces es que son factores que tú no puedes decir que lo has hecho todo perfecto, porque no es real. Te estás mintiendo. Tú has hecho lo mejor que has podido, pero hay otros factores que tú no puedes controlar. Que no controlas. Puedes controlar aquellos de, oye, vale, me pasa esto, ¿cómo lo percibo? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo gestiono? ¿Estoy mal? Vale, estoy mal, ¿qué hago? ¿Cómo voy a comer? ¿Voy a comer emocionalmente y voy a pedir algo que me relaje? O sé que independientemente eso no es bueno para mí y voy a intentar pararlo un poco, aunque no obligarme, sino decir, bueno, a lo mejor eso voy a coger un poquito, pero voy a comer esto que sé que esto es bueno para mí. Eso es educación, educación, educación. Ahora, me tengo que mover todos los días. Pues si el 50% de la población no se mueve, el 50% de la población en España. Eso es un factor de riesgo modificable que sabemos que está atribuible a 35 enfermedades crónicas y se sigue haciendo. Entonces, responsabilidad tuya. Y luego ya pide, oye, que haya rebajas, que haya ayudas, que el gobierno te proponga educación en salud. Pero si tú no quieres, realmente es por falta de responsabilidad con uno. Sí, sí, sí. Uno de los factores de riesgo más importantes que se está viendo hoy en día a la hora de poder padecer un cáncer a futuro
es efectivamente esta obesidad por toda la inflamación crónica que genera. Explícanos esto un poquito, cómo lo podemos ir llevando y para que todo el mundo lo entienda, que hay que prevenirlo bien. O sea, al final el exceso de peso, como hemos dicho, al final es un estado metabólico, ¿no? Es decir, al final el tejido adiposo tiene que acumular esa grasa. Si esa grasa no se puede acumular bien o el sistema no es capaz de gestionarlo, y distribuirlo, o que se utilice con el ejercicio, o se utilizan ultraprocesados que también modifican al propio tejido adiposo, ¿no? Lo que hace es que hay se llama microambiente, un microambiente que al final se va dañando, ¿vale? Es como si tú, por ejemplo, para ponerlo sencillo, yo lo pongo como un ejemplo a veces de una planta. Si tú tienes una planta, sabes que esa planta puede ser de interior o de exterior, pero tú imagínate que es de interior y la metes afuera. Pues entonces se va a poner mala, ¿verdad? El microambiente es malo. La planta necesita agua. Si tú no le echas agua, se enferma. La planta necesita luz. Si tú la pones en un sitio con oscuridad, pues se muere también. Entonces el sistema del cuerpo es igual. Si tú tienes que comer bien, tienes que entrenar, tienes que mantener bajos niveles de estrés, sueño, tal. Si eso tú no lo haces, lo que va a hacer, y tú comes mucho, el sistema va a ir empeorando poco a poco, de manera progresiva. No va a ser del día a la mañana, va a ser progresivo. Por eso, cuando tenemos niños de 6 a 8 años que ha aumentado el exceso de peso bastante, posiblemente el riesgo de que sean adultos con una obesidad disfuncional, es decir, que tengan un fenotipo donde el microambiente está dañado durante muchos años, puedan tener más riesgos de tener algún tipo de problema que no sabemos por dónde va a ir, o sea, no podemos adivinarlo, pero pueden aparecer por un microambiente dañado y mantenido en el tiempo durante muchos años. Entonces, esto ocurre mucho en personas que tienen cáncer, ¿vale? La obesidad se ha visto que es un factor, estaba el tabaquismo, la obesidad es como el segundo factor y posiblemente va a adelantar ser el primero, sí, al tabaquismo. Ahora, si ese ambiente es malo, puede dañar... Es que tú piensas que algunas células, si tú tienes, imagínate que tienes un montón de pelotitas y tú no tienes capacidad, no tienes una buena condición física para llegar oxígeno aquí. Si ese tejido adiposo necesita oxígeno, necesita recambiar esos lípidos y no lo hace, se muere. Pero además, como se muere, si el sistema no funciona bien, no lo puede eliminar bien. Pues ya tienes ahí una célula aberrante que te puede dañar. Entonces, por eso la condición física es fundamental para todas las enfermedades. Si tú no consigues tener una buena condición física, posiblemente estés multiplicando tu riesgo de enfermedad. Y eso se ha visto en casi todas las enfermedades, que la condición física es muy mala. Entonces, significa que es una variable fundamental para mejorar la enfermedad y para prevenirla. Claro, sí, esto es muy interesante porque muchas veces decimos prevenir, vale, pero si ya estoy en la situación, hombre, pues mira, nunca es tarde para empezar. Cuanto mejor estés físicamente, aunque empecemos un poquito más tarde, cada uno empieza a su forma, te va a pillar mucho mejor. Y te dicen, por ejemplo, un caso que nos he encontrado mucho es cuando una persona tiene una metástasis ya importante, que pues entendemos que no se cura a día de hoy en la mayoría de los casos. Dices, vale, pero es que tienes que entender que cuanto más fuerte estés, mayor calidad de vida vas a tener durante el tiempo que llegue esto. Y al final esto las personas que no tenemos enfermedad a priori no lo entendemos, que pensamos que esto es para siempre. Claro. Y dices, no, es que... O sea, es por una falta de educación desde el inicio, desde la base, que no se sabe para qué se entrena para perder peso, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú no entrenas para tú tener una buena condición física, ¿qué es lo que te está protegiendo? Y es lo que digo, yo muchas veces en el libro lo pongo, ¿no? No hay ningún sistema que esté pendiente del espejo, solo tu cabeza y tu forma de ser, ¿no? Es decir, el corazón, cuando tú haces bici, no está diciendo, uy, qué guapo me voy a ver en el espejo. No, el corazón lo que está haciendo es bombear sangre, intentar distribuirla correctamente, hacer un buen intercambio y sobre todo distribuir eso que necesitas, y con eso va entrenando. Tus pulmones igual, intentan captar ese oxígeno, sacar el dióxido de carbono, ¿no? Llevarlo hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tampoco está mirando al espejo. Entonces, nada, ni la microbiota, ni el estómago, ni los músculos, solo tú te miras tú porque te han condicionado a que eso es lo importante. Entonces, claro,
y que eso es éxito, y que eso es salud, y que eso es... Y posiblemente si entrenas, sigo diciéndolo, si tú entrenas bien, si te alimentas correctamente, si duermes las horas, pues normalmente casi siempre tienes un estado físico con el que tú estás cómodo. Ahora, hay una parte psicológica que hay que trabajar. Claro. En la parte psicológica, si tú, aunque hay gente que está muy fuerte y se ve delgado, se ve mal, eso es un problema psicológico también. Entonces, significa que hay un aspecto psicológico que nos está condicionando. ¿Se puede entrenar? Sí. ¿Se puede trabajar? Sí. Pero ¿te pueden condicionar hasta llevarte hasta un problema de enfermedad también mental? Sí, también. Entonces, eso es lo que tenemos que bloquear. No entrenas para estar muy delgado, entrenas para tener una buena condición física. Claro. Punto. Y si lo consigues ver así, va a ser mucho mejor para ti. De hecho, yo creo que deportes como el culturismo, que se busca la estética, son deportes que a nivel psicológico te machacan. Tienes que tener muy buena, porque yo he hablado con bastantes, y bueno, uno de ellos es Mario, que compitió, y yo le decía, pero el backstage, y dice, allí te sientes el más chiquinino de todos, y luego te ves a las fotos y dices... ¡Ostras! Y hay una parte muy curiosa, ¿no? Yo también tengo compañeros y me gusta lo que es entender, porque al final consiguen hipertrofiar el cuerpo de una manera muy, muy grande, ¿no? Igual que la obesidad me llama la atención, cómo es capaz de expandirse y modificarse el cuerpo, con esta parte que es como el otro extremo, también me gusta. ¿Qué es lo que ocurre? Que fíjate el contenido social que tiene. Mario, cuando compitió, yo siempre se lo digo, ¿no? Pues él ganó, de hecho, entonces estaría en el top. ¿Vale? Lo dejas, empiezas a hacer otra cosa, ¿vale? Y tu cuerpo se modifica. Entonces, aunque Mario para nosotros está muy fuerte, está en forma, para la gente que está en el culturismo ha bajado mucho su condición física, pero su condición física es muy buena. Entonces, es el entorno donde tú te mueves cuando tú entiendes también dónde estás tú en posición y donde muchas veces se puede malinterpretar, porque esto no es salud. Salud es tener una buena capacidad para salir a correr y poder hacerlo, saltar, agacharte y no tener problemas, tener fuerza suficiente como para que tu cuerpo se gestione y mande las señales que tiene que mandar. Hay mucha gente que está en culturismo que tiene problemas, no todos, no todos, porque hay gente que se controla más, pero claro, como llevas al cuerpo a tan límite, eso, ¿qué es lo que ocurre? Que a día de hoy se ha vendido que la fuerza es salud. ¿Y quién aparentemente parece más fuerte? El culturista. Sí. Entonces, claro, lo han aprovechado. No significa que esté más sano, significa que imagen corporal, estéticamente, parece que la fuerza, como es tan buena, ellos tienen que estar muy sanos. Pero habría que valorar esa salud general, mental, física y social. Es decir, el que llega y dice, no puedo salir a tomarme una cerveza con mis amigos o a tomarme una botella de agua y yo qué sé, y una tapa, si no puedes hacer eso, socialmente también tienes un problema. Tu bienestar también es un problema, es salud mental también, y salud social. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Fíjate, solo hablaba con un hombre que ha pasado un linfoma y es muy bruto, es un chico de Murcia, pues muy bruto, muy bruto. Y decía, llegó toda su familia médicos tal, y dice, oye, yo cuando durante el tratamiento, decía, yo me puedo tomar una caña, y decía, no, porque puede tener efectos adversos y tal, o impedir un poquito el funcionamiento del tratamiento. Pues vamos a ver, en vez de 6, ponme 7, me decía. Dice, brutísimo. Y dice, pero es que él me decía, y yo creo que tiene razón, dice, a mí lo que es después de estar 8 horas enganchado a una máquina, al día siguiente o cuando sea, irme con mis amigos, y no simplemente una caña, sino que puede ser una Coca-Cola, pero el contexto, eso también te desestresa. Ya, lo que pasa es que ahí también hay que entender, ahí Iñaki, hay que entender también ciertas partes. Tú ya tienes un problema, es decir, tú ya tienes esa enfermedad, ¿vale? Y es verdad que no se puede quitar de la noche a la mañana porque tú tienes un hábito. Claro. Y tienes una costumbre que posiblemente es porque la has relacionado. Has relacionado a estar con amigos a tomarte una caña. Sí, y no sabes que te puedes estar tomando un vaso de agua y te lo puedes pasar bien. Sí. Pero eso es un proceso mental que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Que por tu problema de repente ha pasado que tienes que hacerlo ya. Ahora, ¿te has sentado a valorar realmente qué es lo realmente importante para ti? O sea, ¿qué es realmente lo importante para tu salud? Entonces, porque posiblemente eso que te han pedido no va a ser para siempre, va a ser durante un proceso. Durante un tiempo. Y ese proceso es porque tú tienes que estar bien. Entonces, ¿lo puedes aceptar o no? Si no lo aceptas, no lo vas a hacer, por mucho que se lo diga el médico. Entonces, ¿es respetable? Es su vida.
¿Puedes compartirlo? Es lo que digo, yo no lo comparto. ¿Por qué? Porque en tu enfermedad tienes que intentar hacer lo mejor Lo posible mejor. para salir de esa enfermedad o por lo menos prevenirla lo máximo posible. Es decir, si tú sabes y ya se está viendo que hay datos que con el ejercicio se disminuyen los tiempos de terapia en cáncer, Sí, de hecho en niños hay un estudio súper bueno de Morales sí, de Javi. y decían eso y además, aunque te dé un poquito igual, a lo mejor por el gobierno nuestra salud le da bastante igual, Bueno, pero es que el hecho de reducir esto incluso genera un ahorro bueno, en cuanto a que pero los eso niños no están en el hospital. tú como paciente, a lo mejor a ti eso te da igual, porque dices, yo lo que quiero es estar bien. Pero si tú realmente esa frase de quiero estar bien, la analizas y dices, ¿qué tengo que hacer para estar bien? Tengo que hacer esto y me están pidiendo que el alcohol, independientemente de que sabemos que no es bueno, pero que yo lo tengo en mi día a día, pues oye, ¿puedo hacer algo para no incluirlo en este proceso que sé que me va a ayudar? Porque al final, si tú lo piensas, es, vale, socialmente tú estás bien, pero tú puedes pedir otra cosa. ¿Lo social lo puedes tener? Sí. ¿Puedes eliminar eso que sabes que a ti, a tu cuerpo, a ti, a nivel personal, no al resto, te va a dañar tus sistemas? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que se tiene que hacer esa persona. No se la hace porque no tiene una educación en salud, porque nadie le ha dicho que lo haga y porque hacérsela representa que tienes que hacer un cambio. Y eso nos cuesta mucho. Hacer cambios en lo que ya tenemos hábitos nos cuesta. Ese es el problema, que no somos conscientes que para cambiar un hábito hay un momento de caos. Sí, sí, sí. Volviendo un poquito al tema de la obesidad, uno de los problemas que tú compartiste en un curso que hice aquí contigo, que le dabais Mario y tú, y bueno, que de hecho le dejaré en la descripción del vídeo porque es un pedazo de curso. Eh, Decías, nos ponías un vídeo de una persona con una obesidad muy, muy acentuada y cómo teníamos que trabajar los profesionales también, si estamos en un entorno como en un gimnasio que va a haber muchísima más gente y tal, para que los ejercicios no puedan influir en que se genere incomodidad en esa Estigma. persona. Sí, un estigma. Y viniendo a consecuencia con esto, ¿qué crees que es mejor? ¿Un entrenamiento para una persona con obesidad individualizado en un sitio más cerradito como puede ser este o un entrenamiento grupal? Pues hay que preguntarle a la persona. O sea, lo Según... primero es preguntarle, es decir, ¿qué quieres? Eso es una cosa que muchas veces se nos olvida. Es decir, ¿qué quieres tú? ¿Cómo te gustaría entrenar? ¿Qué te gusta entrenar? ¿Qué deporte te gusta? No me gusta ninguno. Pues vamos a encontrar alguno. No, es que me gusta el baloncesto. Pues oye, vamos a centrarnos en el entrenamiento, en focalizar en ejercicios que tengan algo que ver con eso. Que lo disfrutes, porque si no lo disfrutas no lo haces, ¿vale? Entonces, Claro. esa primera pregunta es, ¿a ti te gusta más el grupo? Pues vamos a intentar buscar un grupo donde te encuentres cómodo, que no tiene por qué ser solo de personas con un exceso de peso. Yo tengo que reconocer que nosotros cuando empezamos sí que lo hacíamos así. Yo me he dado cuenta que hay que intentar eliminar ese estigma, es decir, tienes que entrar en cualquier sitio, lo que tiene que haber es respeto en ese sitio. Es decir, tiene que haber un ambiente donde la persona se sienta que nadie está observando o que nadie está juzgando. Es decir, tú estás viniendo a entrenar por tu condición física, independientemente de tu constitución o de tu estética, ¿vale? Entonces, esa es la parte fundamental, la de no juicio, la de respeto, la de estar viniendo aquí, cosa que mucha gente no hace, el 50% de recuerdo que no lo hace independientemente de su peso, puede ser una persona delgada que no se está moviendo pero no se la dice nada. Entonces, hay que respetar que esa persona está viniendo, está haciendo un esfuerzo por mejorar su salud, por lo tanto, enhorabuena. Entonces, y luego va a haber gente que por su presión social, por todo lo que han vivido, no quieren ir a un gimnasio, ¿vale? Ya está, hay que respetarlo también. ¿Hay que mantenerlo siempre? Bueno, depende de la persona también. Es decir, lo ideal sería que tú fueras capaz de poder interactuar y que no te dé miedo ni que tengas un problema de que tengas miedo que te estén observando, que te juzguen, que a lo mejor te puedan decir algo, ¿vale? ¿Por qué? Porque mucha gente que quiere entrenar sola es porque han pasado por procesos de bullying o que les han criticado mucho o que se sienten juzgados. Entonces, no pasa nada, se entrena individualmente y de manera progresiva la persona tiene que ir entendiendo qué es lo que quiere, seguir así o buscar un grupo, porque el grupo realmente ayuda mucho a Sí, adherir. Entonces tú a lo mejor tienes que pasar una etapa entrenando tú tranquilamente, mejorando, entendiendo tu cuerpo y luego intentar buscar otra alternativa que pueda ser en grupo para hacer piña, para ver que hay otras personas que están entrenando con otros problemas, con otras historias. Entonces eso es básicamente lo que hay que hacer, preguntar.
Sí, eso a mí fíjate, aquí en el centro una de las cosas que nos pasa mucho y por eso te lo preguntaba también, es que al final, pues, con ciertos tratamientos de quimioterapia se cae el pelo. Y claro, es que a mí me lo dicen muchas chicas que iban al gimnasio previamente y dicen, es que voy y la gente no te quiere mirar, pero te mira. No Ya, te tal, claro. pero te... Y dice, y es que yo aquí nos ha pasado muchos casos de chicas venir con la peluca, no solo sabe que tiene peluca, vale, pues como tú quieras, con peluca o sin ella, vas a entrenar igual. Y ya, aquí en verano hace un calor que te mueres. Y es que tengo una en concreto que estoy en el despacho muchas veces y llega y dice, mira, aquí te dejo la rata. Y Claro. me deja la peluca ahí y ala, y a Pero lo entrenar. normalizáis, habéis Claro, normalizado algo que tendría, o sea, es lo que te digo, cuando hay veces que no normalizas las cosas, es decir, es una persona que tiene una enfermedad, que es el cáncer, que con los tratamientos puede que se caiga el pelo. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Puede que no pasa nada, pero para la persona puede ser muy psicológicamente muy duro. Entonces hay que respetarla, hay que cuidarla, la gente muchas veces te puede mirar porque no la ha visto. Ahora, esto va a cambiar, porque como está creciendo tanto, la gente va a empezar a ir y cuando vaya se normaliza. claro, ¿Vale? Entonces, eso es lo que ocurre. Igual que una persona que tiene un exceso de peso, que está entrenando, se tendría que normalizar porque está mejorando su condición física y parece que no se normaliza porque sigue habiendo anuncios que la gente se vuelve loca y critica con muy mal gusto y con mucha falta de respeto, pues esto es lo mismo. Vosotros conocéis la enfermedad, conocéis las situaciones, las respetáis y por eso se siente la gente a gusto. Pues ya está, eso es lo que tendríamos que conseguir llevar a la vida, es decir, pero para eso se necesita educación, claro. entender que es un proceso, que es lo que ocurre y ya está, no pasa nada. Claro, y no ir a lo mejor hacia un fin, sino a disfrutar del aprendizaje. ¿A qué vienen aquí? A mejorar su condición física, a estar contigo, a divertirse también un rato socialmente, porque el entrenamiento también tiene ese componente social, y tiene que haber un componente de Sí, rendimiento, claro, ¿sabes? Es decir, dentro de eso tienes que decirle a la persona, sí, nos lo vamos a pasar bien, esto va a ser guay, pero vamos a intentar buscar ese cambio con el ejercicio, pero para buscar ese cambio yo tengo que llevar a un nivel. Si voy a este nivel, no hay adaptación, te lo vas a pasar bien. Pero yo no cobro porque tú te lo pases bien, yo cobro porque tú mejores a nivel metabólico. Y luego tengo herramientas para que tú te lo pases bien. ah, Pero yo efectivamente. cobro por esto, no cobro para que tú te lo pases bien. O sea, yo cobro por mi conocimiento para cambiarte tu estado metabólico y que mejore tu salud. Esto es por lo que estás pagándome. Esto te lo añado, Claro, te lo regalo. esto va gratis. ¿Sabes? Porque yo soy así, porque Sí, me gusta y porque yo quiero que tú te mantengas adherido o adherida al programa. Pero realmente esto, que forma parte, es una parte más, no es el entrenamiento. El entrenamiento es otro. El entrenamiento es resistencia, es es fuerza, fuerza. es coordinación, es flexibilidad, es mejora de la composición corporal en algunas ocasiones. ¿Sabes? Eso es el verdadero entrenamiento. Y la planificación, claro. Sí. A consecuencia, un entrenador que se dedique a trabajar con personas o con obesidad o con sobrepeso y tal, con muchas personas, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo tendría que ser a nivel no solo de rendimiento? Porque al final yo esto sí que creo que todo lo que puedes aprender en cuanto a rendimiento y tal, ahí está en los libros, lo puedes aprender, pero el manejarte socialmente con la persona que estás entrenando, saber qué bromitas hacer, saber que si eres un poco payasete, como Claro. en mi caso, pues te sale un poco más Claro. natural. Pero ¿qué consejo darías? Bueno, pues al final que tú seas natural, es decir, pero que que la persona sepa a lo que viene. Eso es importante. Es decir, viene a entrenar, que no le mientas, es decir, que al final sepa qué es lo que tiene que hacer sin mentirle. Pues hay mucha gente que te dice, en 12 semanas perderás peso. Sí, en 12 semanas vas a perder peso. ¿Y luego qué pasa? Va a pasar. Porque ya sabemos lo que pasa. Casi pasa te diría en el 95% de las personas, ¿no? Entonces, esto es lo que puede ocurrir, esto es lo que tenemos que conseguir, por eso tenemos que alargar estos tratamientos. ¿Que tú no vas a poder pagarlos por lo que sea? Pues oye, vamos a intentar educarte para que luego tú los puedas hacer. Pero tenemos que centrarnos en este tiempo y preguntar, es decir, la entrevista inicial es fundamental. Eso es uno de los grandes cambios de paradigma en el entrenamiento con personas con obesidad. Y fíjate que está como un poquito fuera de lo que es el entrenamiento. Pero es que si yo no conozco el contexto, yo no voy a poder saber cómo puede entrenar. Hay gente que dice, no, pero es que ¿cómo voy a dedicarle una hora de entrenamiento o 3 horas a la semana? Sí que a lo mejor necesitas dos. Es que a lo mejor necesitas 20 minutos al principio. A lo mejor con 20 minutos al principio, un día a la semana,
las primeras 2 semanas, vale. La segunda semana cambiamos a 2 días, 30 minutos. La cuarta y la quinta semana vamos a hacer 40 minutos, 3 días. ¿Por qué? Porque tiene que ser progresivo, el cambio tiene que ser progresivo, tú tienes que encontrar cuáles son tus ejercicios con los que tú te encuentras bien y cuáles yo como entrenador te tengo que mandar sí o sí. Tienes que entender que independientemente de que te puedan gustar más o menos, esos ejercicios te pueden beneficiar bastante. Entonces vamos a intentar incluirlos y luego vamos a intentar incluir también aquellos que a ti te gusten mucho o que tú decidas, porque llega un momento que tú tienes que dejar de entrenar conmigo. ¿Por qué? Porque tú sabes entrenar, porque quieres entrenar por ti mismo, porque lo haces sin la ayuda, porque tienes el conocimiento para poder entrenar. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Con personas con un exceso de peso se busca sobre todo entrenamiento de fuerza al principio, sobre todo con gente que tiene poca movilidad. ¿Por qué? Porque al final no puedes hacerle que haga un entrenamiento aeróbico, mandarle 10.000 pasos porque no pueden. Claro. Es decir, hay gente que anda 2.000 pasos, ¿cómo le vas a mandar 10.000? No pueden, tienes que conseguir que mejoren su fuerza. Y la gente dice, ya, pero es que yo no me puedo mover desde una silla. O sea, ¿qué cuesta hacer esto? ¿O qué cuesta hacer una extensión de cuádriceps desde la silla o levantarse 5 veces? Ya, pero es que no me puedo levantar 10. Bueno, pues yo como entrenador tengo que intentar utilizar las herramientas que existen en la literatura para que tú puedas hacer esas 10. ¿Cómo? Pues a través de las cluster series, por ejemplo. Hago 5, descanso 30 segundos o 20, hago otras 5, otras 2, hago descanso otro poquito y hago 2 otras. Eso existe, eso es la adaptación del entrenamiento a una persona o a una población en concreto. Y para eso estudiamos, ¿no? Claro. Es decir, para eso nosotros y para eso nos contratan. También ese es nuestro objetivo, que nos contraten para yo hacer una planificación individualizada para ti, sobre todo con el objetivo que tú tengas, porque no tiene por qué ser el mismo para todos. ¿Sabes? Claro, eso es. Cada persona luego, dentro de de una misma patología, digamos, o de tal, es que hay... A ver, en mi caso casi todo el mundo quiere perder peso, ¿vale? Sí, Es claro, decir, en obesidad. en claro. obesidad todo el mundo quiere perder peso, pero sigo diciendo que hay otros. Entonces, lo que hay que hacer es ponerlos en valor, es decir, poner en valor lo que cada uno quiere y saber realmente esto cuándo va a ocurrir. El entrenamiento de fuerza, perdona que te lo he dicho antes, es importante, posiblemente hacer una disminución de la ingesta calórica o reconstituir. O sea, a lo mejor no es una disminución tanto, que casi siempre es porque se suele meter mucha energía, sino también el tipo de alimentación. Sí. ¿Vale? Es decir, qué calidad, cuánto, en qué momentos horarios, si es emocional o no es emocional, si tú eres consciente cuando comes, si comes muy rápido, falta de sueño, es decir, que hay que modificar esas cosas. Luego, la falta de proteína, pues eso también hay que intentar añadirla con el nutricionista o el endocrino, que sea capaz de prescribir bien esa parte, pero nosotros nos tenemos que centrar sobre todo mucho en fuerza y luego no olvidar el componente cardiorrespiratorio o aeróbico, porque es que ese en el mantenimiento va a ser fundamental. Es decir, si tú sigues teniendo una baja condición física cardiorrespiratoria, posiblemente en el mantenimiento vas a recuperar el peso. O sea, hay que trabajar la fuerza y la resistencia posiblemente de la mano, pero dando un poquito más al inicio de fuerza, luego mejorando otra o combinando las dos y siempre teniendo en cuenta el tema de alimentación, de esa estructura y calidad, ¿sabes? Con eso, mucha gente va a mejorar. Hay otra que no, que hay que introducir ciertas cosas, sueño, o hay otras que tienen un problema metabólico grave que hay que meter farmacología, que eso es otro tema que a la gente le molesta mucho. ¿Pero cómo vas a utilizar fármacos? Y yo pienso, pero no utiliza fármacos un diabético, no utiliza fármacos una persona que tiene insuficiencia cardíaca, no utiliza fármacos una persona hipertensa. Yo no te estoy diciendo que tenga que tomarlos toda la vida, te estoy diciendo que durante un proceso, durante un momento, en una situación en concreto, puede ser interesante para mejorar una situación metabólica mientras yo voy trabajando otro componente que es la fuerza o que es la educación en salud o la educación en el movimiento placentero. Claro, es decir, implementar el hábito. Eso es. Aprovecharte de todo lo que vamos a conseguir con la farmacología, ¿no? Si mal no entiendo, y además tú ir implementando esa educación y ese hábito para que sea una rampa de despegue al final. Que, claro, la gente siempre habla de porcentajes, ¿no? Te dice 22% de grasa o 30 kilos de peso, pero no significa que esos 30 kilos te hayan beneficiado en tu salud, que no lo sabes, simplemente ves un número. Sí que se sabe que entre un 5, un 10 o un 15% de la pérdida de grasa en personas con un exceso de peso, con una obesidad, con problemas metabólicos, ¿vale? Mejora casi todos los sistemas, casi todos van regulándose, ¿de acuerdo? Ahora, hay que mantenerlo en el tiempo y muchas veces hay tanta angustia por la comida, es tan emocional
que a lo mejor un fármaco durante un periodo de tiempo que te baje a un 6, un 7%, te reduce tanto los riesgos, que si hay otro componente de entrenamiento de fuerza, si incluso hay educación en salud con charlas, con eventos, con libros que te pueden enseñar, es una ventana donde la persona va a conseguir durante un tiempo estabilizar y mantener un equilibrio, que es lo que buscamos, y si consigue generar esos hábitos, pues se tendrá que ir quitando de manera progresiva para revertir ese uso del fármaco y ya está, no pasa nada. O sea, no hay que verlo como un enemigo, hay que verlo como una herramienta más, como puede ser cualquier otra, ¿sabes? Entonces eso también es importante que la gente lo entienda. Ahora, la gente que quiere la vacuna de la obesidad y lo va a mantener toda su vida, pues oye, pues está bien, es su decisión, yo la respeto, pero no la comparto como profesional. Es decir, si tú lo quieres hacer así, yo no soy quien para decirte que no, solo te puedo decir, oye, yo creo que hay otras estrategias, otras herramientas, y que esto es bueno en este momento, pero a lo mejor luego no hay que, ¿sabes? Hay otras, ¿sabes? Eso éticamente. Pues el que no tenga ética, pues le da igual. le da igual, ¿sabes? Sí. Ahora, llegan las Navidades. Época que suele ser de desfase a nivel de ingestas. El día 1 de enero, aquí todos dejamos de comer, de beber, Vale, de fumar, de bueno, tal. a ver, eso sí, se deja de fumar y beber, bien. Pero tú haces referencia a cómo ponerte objetivo mediante los objetivos SMART, que lo llamas. Sí. Explícanos cómo es y cómo se utiliza para poner unos objetivos que sean un poquito más reales, razonables y medibles al final. Claro, yo utilizaba mucho los objetivos SMART y también los he modificado y también lo pongo en el libro, ¿vale? Porque ahora te explico, los objetivos SMART están guays, son simplemente que sean específicos, medibles, asumibles, acotados en el tiempo, ¿vale? Y que sean realistas. ¿Qué es lo que digo? Si yo, por ejemplo, digo, pues ahora a partir de mañana voy a entrenar 7 días a la semana, por las mañanas y por las tardes. Ya, pero eso no es asumible. ¿Durante cuánto tiempo? No has acotado en el tiempo, ¿no? Entonces, los objetivos suelen ser, esto se utiliza mucho en la empresa y se lleva al ámbito de la salud. Entonces te dices, pues bueno, pues a partir de ahora voy a entrenar los martes y los jueves, voy a hacer durante 3 meses y voy a intentar hacer entrenamiento de fuerza, ¿vale? Entonces es específico, es entrenamiento de fuerza, están acotados en el tiempo, son asumibles porque son 2 días a la semana, me lo puedo permitir económicamente, entonces eso es un objetivo SMART, 2 días a la semana, durante 3 meses, durante tal. Ahora, esos objetivos SMART funcionan muy bien, pero tienen un problema que es cierto y que lo explico en el libro, que es que aunque son específicos porque dice voy a entrenar fuerza, realmente no te dicen cómo tienes que hacerlo. Te dicen, bueno, pero vale, voy a entrenar fuerza, pero ¿cómo? Pues voy a hacer entrenamiento de fuerza, pues sobre todo centrándome en el tren inferior, con 4 ejercicios, donde voy a hacer estas repeticiones y voy a hacer tal. Vale, y cuando tú tienes toda esa estructura, entonces ya sabes cómo hacerlo. Ahora, ¿la gente sabe hacerlo? No. Claro. Nadie le ha enseñado. Tú, Iñaki, como entrenador, o yo, Javi, lo que tengo que hacer, una parte de lo que me pagan es educarte, enseñarte cómo tienes que hacerlo. Es decir, eso forma parte también de mi contrato contigo. Es decir, yo te tengo que educar, te tengo que enseñar a cómo gestionar eso, cuántos ejercicios tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, cuántas series, qué sensaciones tienes, esa intensidad es la adecuada para ti o no es para ti, cómo vas a hacerlo tú cuando yo no esté. Eso es lo que hay que conseguir. Pero los objetivos SMART los tenéis que planificar vosotros, juntos, el profesional con la persona o con el paciente. Oye, mira, queremos esto. Durante 3 meses, vosotros no sé si tenéis paquetes de entrenamiento. No, nosotros no. Bueno, pues tú dices, mira, en un paquete o durante este periodo, de aquí a verano, voy a intentar o me gustaría, hay mucha gente que dice debería y es importante decir me gustaría hacerlo, me gustaría entrenar 2 días a la semana, fuerza, ¿vale? Bien, pues eso están acotados, son asumibles, está. Ahora, métele el cómo lo vas a hacer, para qué lo quieres hacer. ¿Para qué? Para estética, para salud, para tal, el cómo, tren superior, tren inferior. Nosotros sabemos que el tren inferior es fundamental trabajarlo porque representa el 40-50% de la masa muscular. Entonces, y que en cáncer además es fundamental porque posiblemente donde más se va perdiendo es del tren inferior. Por lo tanto, el tren inferior es fundamental trabajarlo. Pues oye, vamos a focalizarnos más ahí, vamos a entender cómo se hace, y educarnos. Claro, esto es primordial porque luego al final, tanto a nivel de, bueno, en nuestro caso, la gente cuando está en tratamiento muchas veces están de baja, entonces tienen todo el tiempo del mundo, pero luego se empieza a trabajar, ya no hay tanto tiempo quizá para venir hasta aquí y tal,
Entonces, este proceso de educación es importantísimo. Y luego el saber cuándo, nosotros que no tenemos paquetes, cuándo soltar a la persona y decirle, mira, a mí me ha pasado con una chica ahora con Laura que me dice, es que, claro, esta chica venía ella ya entrenaba muchísimo, tal. Hemos tenido procesos complicados, por encima ya procesos de que se cayó al suelo, se rompió la muñeca, se rompió la tibia, tuvimos que adaptar todo una barbaridad, pero bueno, seguimos luchando y tal, y ahora una vez que ella está bien, pues claro... Que decida ella, es claro, decir, que si quiere, o sea, lo normal es volar uno solo. Es claro, como... efectivamente, eso es lo que hemos hecho, pues digo, si es que estás mejor que yo, o sea, es que... Esto, al final, yo un ejemplo lo pongo también, y lo pongo en la parte virtual del libro, es como cuando nos enseñan a montar en bici. Es decir, la persona que te ha enseñado a montar en bici te ha puesto unos ruedines y te ha quitado luego uno, claro, te ha quitado luego otro y te ha ido acompañando, y llega un momento en el que te deja libre y tú ya eres capaz de montar en bici y tú ya decidirás si quieres montar mucho, poco o cómo, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos nosotros también. Ahora, el proceso también es complejo, tienes que saber que puede haber picos, es decir, tú dices, vale, yo tengo tiempo, pero estás fatigado, te encuentras mal, entonces tienes que aceptar que independientemente de cómo estás, sabes que el ejercicio, y muchos lo habrán dicho, es que vengo con fatiga, entrenan y dicen, uy, qué vitalidad, es que salgo de aquí con vidilla, porque el ejercicio te da vida. O sea, es que al final eso, entrenas para vivir, claro. Entrenas vida. O sea, y es increíble en la enfermedad ver cómo la persona que entrena sale con más vida. Y eso lo ve el que entrena, tú lo ves. Claro. Entonces, lo veis cuando vienen aquí y dicen, joder, es que yo hoy veía que no... que he venido por ti, he venido por ti, no por mí, y salgo y digo, qué bien que he venido. Claro, ¿sabes? efectivamente, sino que entran por la puerta y joder, con terapias hormonales, que al final genera mucho dolor articular muchas veces y tal, y llegan que dicen, madre mía, yo lo digo mucho, el síndrome del baldosín, es más fácil partirte que doblarte. Pero hay que entender, es que claro, también viene... Claro, ¿sabes? Llegan, empezamos a entrenar. Tú como profesional también tienes que dirigir mucho pues sueltas 4 gracias, eres salaete y tal, y además la persona está entrenando, se sale, claro, como encima del ejercicio lo que hace es que te vaya remitiendo este dolor, se te vaya quitando, si es que salen, que digo, si es que te puedes ir ahora a correr. Y esa sensación es la que hay que enseñar a la gente. ¿Por qué? Porque tienen que percibir que eso, o sea, tienen que hacer una relación entre beneficio del ejercicio y cómo me encuentro cuando salgo. Y muchas veces eso no lo hacemos, y eso es importante, es decir, en esas fases iniciales, en esas fases finales del entrenamiento, hay que decir cómo te sientes, cómo te encuentras. ¿Por qué? Porque tienen que verbalizarlo. Es importante que verbalicen el bienestar, porque durante el propio ejercicio, Iñaki, el ejercicio cansa, el ejercicio fatiga, el ejercicio no es agradable per se. Cuando yo me pongo a hacer una sentadilla con 100 kilos, no es agradable. Ahora, ¿cómo me voy? Claro. ¿Qué sensación tengo? Sí. Luego es verdad que si tienes agujetas, pues las sensaciones, el que entrena no le molestan tanto, es decir, está acostumbrado a ellas porque las entiende, porque las ha vivido, porque lleva toda la vida con ellas, y es como el que convive con la enfermedad, vive la enfermedad, y el que convive con el entrenamiento sabe lo que es el entrenamiento y convive con eso, y sabe que siempre hay sensaciones de cansancio, de fatiga, pero diferente al de la enfermedad, son fatigas muy diferentes, ¿sabes? Entonces, eso es importante, y el entrenador tiene que ser capaz de generar esos vínculos entre el bienestar y el ejercicio, sí. Porque es lo que va a hacer que se repita de manera constante. Si no hay ese vínculo bueno, si el vínculo es malo, posiblemente algo malo, yo no quiero hacerlo. Entonces tiene que haber un vínculo muy bueno y eso hay que potenciarlo. Claro, no, yo mira, tengo una mujer de 71 años que la jodida no quiere que la entreviste, pero es que sería un bombazo porque es que eso es una maravilla. Y claro, ella ya pasó su proceso de enfermedad hace tiempo y venía y dice, es que Iñaki, yo me siento mejor. Dice, es que yo antes no me subía unas escaleras sin apoyarme a la barandilla, ahora me subo. Si tengo a mi marido acojonado porque me cojo las maletas y tal. Entonces, claro, digo, como hostia, dice Cristina Mitre, ¿no? La sube claro, al avión. Y son cosas que dices, joder, si la población general entendiese todo esto, habría mucha más gente en... Yo ahí cuando tú haces claro, tú dices eso y yo pienso, pero entonces lo estamos haciendo bien nosotros. Es decir, somos los profesionales, esto es una pregunta que me hago mucho, como una autocrítica, una reflexión, ¿no? Digo, ¿somos realmente capaces de conseguir hacer llegar ese mensaje o estamos vendiendo otro que realmente es la otra parte? Sí. ¿Qué pasaría si todos
fuéramos hacia eso, mejoraría, ese 50% de gente que no hace nada haría algo, porque los que ya hacen posiblemente lo seguirían haciendo, pero ese 50%, que es la mitad, haría algo, y esa es una reflexión que yo muchas veces me lo planteo, porque claro, si no somos capaces de hacer llegar ese mensaje de bienestar, de que realmente además tienes un pico de la edad, un periodo donde casi todo va a ir empeorando por la propia edad, y si tú no eres capaz de subir esa curva, pues va a llegar un momento que vas a no ser capaz, vas a ser incapaz y vas a tener que ser dependiente de alguien. Pues oye, yo no quiero ser dependiente de nadie, yo quiero estar bien hasta que me muera y ya está, ¿sabes? Yo no quiero depender de que nadie me cuide ni nada, quiero cuidarme yo. Entonces, claro, ese es el mensaje, quiero cuidarme yo. ¿Para qué tengo que hacer yo para cuidarme? ¿Cómo lo puedo hacer? Y aprender a cómo hacerlo y no tener miedo a fracasar o tener momentos en los que no puedas hacerlo. O, como dices, vale, tienes ese tiempo, de repente empiezas a trabajar y dices, joder, es que yo iba 2 días a entrenar y ahora no sé cómo hacerlo. No pasa nada, es normal, es un proceso. Gestiónate, estrategia, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo tienes tiempo? ¿Puedes hacer uno en casa y otro con Iñaki? Sí, ya está, no te castigues. Lo estás haciendo lo mejor que puedes, con las herramientas que puedes, en el tiempo que puedes. Ahora, estrategia, piensa en ella, siéntate y piensa en ello, porque es que esos cambios pasan constantemente. Cuando no es eso, es que se te muere un familiar, se te pone el niño malo. Claro. Entonces, vale, se me pone el niño malo, pues ¿puedo hacer algo de ejercicio? A lo mejor en vez de 30 puedo hacer 5. Haz 5, sal a dar un paseo, porque sabes que eso va a ser bueno para ti, te va a despejar, vas a mejorar un poco esa frecuencia cardíaca, que te va a oxigenar un poco y vas a sentir tranquilidad, paz, te vas a encontrar mejor. Entonces, entenderlo desde ahí creo que es mucho más sano que entenderlo desde la otra parte obligatoria, el debería, el estético. Creo que eso, si echamos vista atrás, eso ha machacado a mucha gente. Sí. O sea, mucha gente. ¿Que otros quieren hacerlo? Perfecto, pero yo siempre digo, tiene que haber un huequecito para cambiar cosas. Y ese huequecito tenemos que intentar que vaya creciendo poco a poco para que la gente esté más tranquila con el ejercicio y el entrenamiento y que sepa para qué lo hace realmente. Sí, pues perfecto, Javi. Para no robarte un poquito más tiempo, cuéntanos un poquito tu libro, dónde lo podemos encontrar. Bueno, de hecho en el link de la descripción pondré el link. Pues el hijo pródigo. El hijo se puede encontrar en Editorial Transverso. Si tú pones en Google Entrena para la vida Javier Butragueño, pues va a aparecer el primero. Solo se puede comprar de manera online y en los eventos presenciales que vamos a ir haciendo a lo largo de casi todo 2023. Y bueno, pues tiene una parte que es física, ¿vale? Que eso es una parte que yo tenía, o sea, la gente muchas veces me pregunta, ¿está en PDF? Y digo, no, quiero que lo tengas físico en tu rincón de salud, ¿no? Que es una de las cosas que hablo, ¿no? En tu casa tienes que tener un rincón con libros de lectura pues, de algo de estoicismo, si quieres, de Marcos Vázquez, de algún libro de estos, algo que te genere bienestar y que puedas acudir a él cuando quieras y es tu rincón de salud, igual que para entrenar o lo que sea. Y entonces yo quería que solo fuera físico, pero sí que es cierto que dentro tienes una parte virtual, es decir, tienes un enlace donde te va a llevar a un sitio que en cada capítulo, para el que es más friki, para el que quiera aprender más, que yo creo que ahí se me ha ido porque he hecho 11 horas de vídeo, he metido un vídeo por cada capítulo, normalmente de 30 minutos, donde explico cosas que no podía explicar en el libro. ¿Por qué? Porque por espacio no podía, si no me hubiera sacado 4 tomos. Entonces explico cosas que yo creo que son importantes para ti, para que tú entrenes y para que entiendas por qué lo haces. El estrés, por ejemplo. Yo que soy muy holístico, que a mí me gusta estudiar de todo, porque de entrenamiento al final sabes metodología, sabes aplicarla, las has aplicado, pero si solo te centras en eso, te faltan recursos para otras cosas. Sí, solo tienes una pata de la mesa. Y luego tienes que entender, para poder hablar con otros profesionales, un endocrino, tienes que saber pues, de endocrinología o de metabolismo, tienes que saber de psicología, ciertas partes, no todas, no vas a ser psicólogo, no eres psicólogo, pero sí que tienes que hablar con ellos. Y luego tienes que explicar ciertas cosas a los clientes, entonces, o a las personas que contratan tus servicios. Entonces tienes que intentar de alguna manera, pues eso se ha intentado llevar aquí muy sencillo, muchas preguntas, es decir, hay que trabajar en el libro, por eso a lo mejor a la gente le puede costar, porque no está acostumbrada a hacerse preguntas, pero si no te haces preguntas nunca vas a cambiar. Entonces, entrenas para la vida, para estar bien, y yo espero que a la gente le guste, que lo disfrute, y que si me ven, pues que se lo firmaré encantado. Yo recomiendo que lo cojáis en
al final en el comentario del vídeo. Y nada, Javi, muchísimas gracias por Nada, tío, a ti, echar macho. este viernes de puente. Ya. Y nada, nos vemos por aquí vemos, tío. siempre. Venga, chao.